Despiértate con Tere, las bendiciones te llegarán. Despiértate con Tere y de Dios no te apartarás. Muy buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos en una entrega especial, una nueva entrega en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Y en este día, comenzando la semana, tenemos una invitada especial, ya conocida por todos, y es nuestra amada Heidi Camilo. Ella es psicólogo clínico y queremos darle una cordial bienvenida. Bueno, pastora, yo he de admitir que me encanta siempre estar acá. Siempre para mí es un placer venir, compartir y sobre todo conversar con todas las personas que nos ven y nos escuchan sobre temas de importancia y temas que impactan la vida de las personas. Por ejemplo, en el caso de hoy que tenemos un tema muy especial que es cuidando la salud mental. Cómo cuidar la salud mental, pero para eso es importante conocer qué son las enfermedades mentales. Bien, cuando hablamos del concepto de salud, ya no podemos hablar de que se trata de ausencia de enfermedad, sino de que se define salud como el bienestar biopsicosocio espiritual inclusive. Cuando hablamos de enfermedad, hablamos de esa carencia en alguna de esas áreas o un déficit en algunas de esas áreas. Específicamente tenemos que hablar del tema de la carencia o dificultad o bajo funcionamiento de la esfera mental en el ser humano, que en esta ocasión hablamos de esa alteración funcional adaptativa normal, traducción, de que las personas estén bien en la parte que tiene que ver con sus emociones y con las relaciones. La salud mental va a englobar el tema de que las personas funcionen adaptativamente, o sea, normalmente bien dentro de la esfera de sus pensamientos, de sus sentimientos y de las relaciones intra y interpersonales. Así es, hay que ponerle especial atención a la parte de la salud emocional, porque muchas personas solo se enfocan en la parte física, en lo que se ve, pero realmente si tú estás bien internamente, entonces físicamente también se va a proyectar ese bienestar. Bueno, la palabra del Señor dice en una de las cartas de Juan: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que debe haber una salud integral, física, emocional y espiritualmente. Sí. Y en estos días que estamos, ¿verdad?, viendo tantos casos, como han incrementado los temas de salud mental en nuestra sociedad, hemos visto casos que realmente han sido muy tristes. Entonces, me gustaría que hablemos con el público y que le expliquemos qué son, ¿verdad?, esos síntomas de delirio, ideas delirantes y todos esos detalles que tienen que ver con la salud mental. Sí, pastora, mire, los temas se ponen de moda. Por ejemplo, el tema de la depresión y la ansiedad, que son obviamente trastornos psicológicos que son de impacto y que se incrementaron durante y luego de la pandemia y están ahí, son presentes, pero no son los únicos que existen y a veces simplemente se enfocan en estos dos. No, cuando hablamos de temas de enfermedades mentales, tenemos que hablar de aquellas áreas donde la alteración tiene un efecto biopsicosocial, biológico, donde se van a presentar, sobre todo en trastornos de tipo psicóticos, que son muchos, más de lo que usted cree. Estos trastornos de tipo psicóticos se van a destacar por dos elementos básicos, lo que son las ideas delirantes. Las ideas delirantes son alteraciones del pensamiento que están fuera de la realidad. Una idea delirante muy común es la celotipia. Por ejemplo, mi pareja me está siendo infiel, pero esta afirmación no tiene una base ni una evidencia sustentable. Es decir, no hay nada que sustente esa idea, pero absolutamente nada. Sin embargo, la persona está convencida de que es así. Otra idea delirante muy famosa es asumir que se es otra persona. Hay ideas religiosas, por ejemplo, gente que afirma ser Jesucristo y de verdad lo cree, o personas que creen que son Trujillo o que son alguna figura histórica. Esto es una idea delirante o de persecución.
Son muy comunes las ideas delirantes de persecución donde yo creo que alguien me persigue, sea una agencia de inteligencia o sea cualquier persona. Asumo que me están escuchando, que tengo micrófonos en mi casa, que me están vigilando, e inclusive puedo asumir posturas defensivas bajo esta idea. No son cosas, y quiero que la gente entienda, no es que la gente se hace loco, es que esta idea delirante tiene una base biológica porque hay una alteración en toda la parte frontal, es decir, en la parte de los lóbulos frontales. Otra característica básica son las alucinaciones. Las alucinaciones, pastora, son alteraciones del campo de los sentidos. La persona ve, escucha, siente, huele cosas que no son reales, pero para ese ser humano así lo son. Las alucinaciones pueden ser auditivas, donde la persona escucha voces. Por ejemplo, estamos aquí conversando, la pastora y yo, pero de repente yo puedo estar escuchando una voz que está detrás de mí o al lado de mí, con una idea fija y repetitiva, con un tema central, con un tema base. Puedo tener alucinaciones visuales, donde yo estoy viendo algo que solo yo lo estoy viendo. Y hacemos la diferencia, y es importante, porque en el campo espiritual las alucinaciones pueden presentarse y la gente creer que es una revelación del Señor. Sí, explica esta parte. Por supuesto. Porque unas cosas son las alucinaciones y otra cosa es alguna influencia espiritual. Por ejemplo, por temporada se activan espíritus que van enfocados a una misma dirección. Hay personas, por ejemplo, que por temporada tienen pensamiento suicida y se desata una ola de suicidio. O sea, en una misma semana, en un mismo mes, se ven varios casos. Por ejemplo, el caso de la muerte de los niños. El enemigo ha estado enfocado en destruir la niñez y hemos visto que el enemigo está operando detrás de mentes que están enfermas y que están débiles físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces, sería bueno explicar esa parte, el tema de las alucinaciones y el tema y el rol de la parte espiritual. Sí, miren. Antiguamente, todo lo que era una enfermedad mental se entendía que era una fuerza sobrenatural, un demonio, un espíritu y todo esto. La ciencia llegó para corregir estos elementos, no para hacerle frente a la iglesia, sino para corregir las ideas entre lo que es una enfermedad biológica como es diabetes, hipertensión, colesterol alto y lo que es un tema que es meramente espiritual. Para poderles hablar entre las partes de las alucinaciones auditivas y visuales, hagamos lo siguiente. Cuando una persona está teniendo un momento de intimidad con el Señor, pastora, que está orando, que está adorando, que está en esa presencia, se pueden presentar revelaciones, visiones, ¿ok? Puede ser visuales o auditivas, pero es en un momento, en una esfera, en un área en particular, en un momento determinado. Una alucinación, es decir, una alteración biológica, no es en un momento, es de manera consistente y fuera de. Por ejemplo, si una persona está orando y está en ese momento muy espiritual y de repente el Señor le muestra algo, ok, fue en ese momento. Pero una alucinación se va a presentar en cualquier momento. Podemos estar usted y yo aquí ahora mismo sentadas conversando y yo tener una alucinación que es fija, es decir, una imagen, una persona fija que está detrás de usted. Y yo estoy interactuando con esa alucinación, yo estoy hablando con ese ente, con ese ser, hombre, mujer o la imagen que sea. ¿Cómo me convence usted a mí que yo no estoy viendo y hablando con esa persona que está ahí detrás? Porque yo lo estoy viendo y estoy hablando, pero no hay ningún momento espiritual, ni de intimidad, ni de esa presencia. Simplemente estoy fuera de mí. Y es importante que la gente entienda que estos brotes psicóticos pueden aparecer en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Hay personas que, como muy bien usted decía, funcionan, pero tienen algún tipo de vulnerabilidad y una situación externa, una presión familiar, social, cualquier elemento puede romper esa barrera que está protegiendo lo que podría ser el debut de una enfermedad mental. Como es el caso reciente de esta semana o uno de los casos que tuvimos
de una madre que le quita la vida a su hija, entonces ella ahora está en una negación, ella dice que no fue ella, pero todas las evidencias dicen que posiblemente fue ella. Entonces, en ese caso, ella viene quizás con un trastorno mental que no fue tratado. Bueno, no conozco el caso a profundidad porque no la he evaluado, pero en mi hipótesis es muy probable que esto haya sucedido, que ella o como cualquier otro que pudiera estar o pudo haber presentado algún tipo de sintomatología o banderas rojas, que son esa fase prodómica, esa fase inicial de un tema de salud mental, que puede ser con ciertas alucinaciones, alteraciones, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, pero como la persona todavía funciona y está, entre comillas, bien, porque sigue funcionando muy bien y son por épocas, las personas no lo reconocen, pero algo pasa que entra en esa fase activa de la enfermedad. Entonces, en el caso, tú hablaste de banderas rojas, son señales, Sí. ¿verdad? Que presentan y dan una alerta de que algo está sucediendo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos nosotros estar alerta de que algo está sucediendo con alguien que esté cerca de nosotros? Miren, hay banderas rojas de tipo conductual que son las que las personas más fácil ven. Son esas alteraciones conductuales donde la persona o está con un ánimo que un poco desborda lo que es su cotidianidad o está muy por debajo de lo que es su cotidianidad. Empezamos a ver alteraciones con el sueño. La persona duerme de más o de menos. Esta persona empieza a tener verborrea, es decir, a hablar mucho, pero no es alguien que suele hablar tanto y el discurso es muy errático. De repente empieza a hablar mucho y brinca de un tema a otro. Incoherente. De repente es alguien que entonces empieza a hacer mutismo, es decir, no habla y se nota muy como encerrado. Pero entonces tú empiezas a decir, ven acá, pero ¿qué es lo que está sucediendo con esta persona? Otras cosas que podemos ver es el tema de ciertas conductas extrañas, como pueden ser físicamente hablando, se queda en algunas posiciones que parecieran incómodas, pero se queda por largo rato, pareciera como de cera, como si fuera un muñequito de cera. Como dije, hay alteraciones a nivel de sus pensamientos. Empieza a tener temas centrales o temas sobre un tema en particular muy fijo, muy rígido y puede ser hasta incisivo sobre ese tema. Por ejemplo, si es un tema de un delirio de persecución, empieza a decir que lo quieren hacer daño. ¿Y quién? No, yo no sé, me quieren hacer daño. Y lo va dejando como entrever. Esto hace que empiece a cuidarse, a no salir tanto de su casa, empieza a tener inclusive unos ataques de llanto o de irritabilidad extremos sin ninguna aparente causa. Entonces esas son banderitas rojas que tenemos que empezar a observar, porque, señores, nuestra mente se enferma, así como se enferma nuestro corazón, nuestro estómago, un pie, la mente, el cerebro se enferma y aparecen desórdenes bioquímicos. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen una baja en litio, que es un neurotransmisor importante, una baja en litio es una depresión y simplemente tenemos que medicar para ajustar. Un exceso, por ejemplo, de dopamina con inhibidores de serotonina puede ser una esquizofrenia. Un aumento de glutamato, estoy hablando de elementos meramente biológicos, estamos hablando de neurotransmisores. Cuando tenemos un glutamato muy elevado, la persona te hace una alucinación y no porque esté psicótica, sino porque hay un elemento bioquímico que está alterado. Entonces, por eso es importante que le prestemos atención a ciertas señales para poder hacer las correcciones y prevenciones del lugar. Sí, y en ese caso, entonces, cuando una persona presenta estas señales, lo más recomendable es medicar, porque en el caso de los psicólogos, ¿verdad?, pueden tratar y dar un acompañamiento en algunos temas cuando son emocionales únicamente, pero ya cuando es la parte biológica, tienen que entrar ya en una parte de medicación porque es algo patológico. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son las recomendaciones y cómo funciona la parte de la medicación? ¿A quién se refiere y cómo trabajar esa parte?
Los psicólogos y los psiquiatras trabajamos de la mano. Los psicólogos no medicamos, atención con eso. Si un psicoterapeuta te dice, bébete esta pastilla, corra de ahí porque no es ahí. No está autorizado. No está autorizado, no es médico. Uno, obviamente te le dan materias y uno ya por la experiencia, uno más o menos tiene una idea, pero quien medica es el psiquiatra. Por eso trabajamos de la mano. Cuando observamos que la exacerbación, es decir, el aumento de estos síntomas pertenecen a trastornos de tipo psicóticos o cuando tenemos un elevado nivel de depresión o de ansiedad, referimos al psiquiatra y este va a medicar. La gente le tiene mucho miedo, pastora, a la medicación psiquiátrica. Sí. Mucho miedo, porque lo carga con un estigma muy duro del no, tú puedes por ti solo, por la buena voluntad. Sin embargo, cuando el cardiólogo te pone una pastillita para la presión, nadie lo cuestiona. Y se la toman sin saber lo que están tomando. Y se la toman que es sin... hasta un asunto de fe, porque tú crees que esa pastilla te va a sanar. Exacto. Sí, y yo he visto casos de personas que han estado con trastorno de sueño, que han durado semanas sin poder dormir por un tema que no ha sido tratado directamente con medicación. Entonces, tienen temor a que a sí mismo, que lo vayan a catalogar como una persona que tiene problemas mentales, pero realmente no es que tú tengas problemas mentales, es que tú tienes una condición de salud que hay que tratar. Exacto, y por eso, señores, la necesidad de hacer adherencia al tratamiento. Adherencia es que si el psiquiatra le puso una medicación, al principio te va a costar adaptarte, como a todos. A todos nos cuesta en un momento adaptarnos, señores, hasta un suplemento hormonal que a usted le pongan, porque no es algo que esté en mi hábito. Ahora, una vez que yo hago el hábito, simplemente lo sigo haciendo. El psiquiatra medica, vigila la medicación, ve toda la parte médica, porque fíjense que mencioné que a veces hay alteraciones, inclusive, pastora, ciertas lesiones a nivel cerebral que van a provocar ciertos trastornos. Entonces, todo eso hay que evaluarlo. Y el psicoterapeuta, es decir, el psicólogo, va a acompañar en un proceso de adaptación, de psicoeducación, tanto para el paciente como para la familia, porque a veces hay familias que ayudan, que apoyan y que son acompañantes resilientes, pero a veces tenemos familias que son los mayores obstáculos para la recuperación en un tema de salud mental. Sí, así es. Y realmente hay que estabilizar a la persona cuando está ya en una situación a ese nivel de que le falta que tiene algún problema así, que le falta alguna hormona en su cerebro. Hay que trabajarlo de una manera ya intencional con un doctor. Bueno, realmente este es un tema, señores, que tenemos que ponerle mucha atención. No se haga ajeno a lo que está pasando a su alrededor. Si usted necesita ayuda, acérquese a alguien que pueda ayudarle. Busque un psicólogo, busque un terapeuta, alguien que pueda de alguna manera orientarle y ayudarle a salir de esa situación. ¿Algunas recomendaciones finales? Sí, definitivamente el tema de tener conductas de autocuidado. Miren, el estrés es normal en la vida, pero cuando el mismo desborda nuestra capacidad de respuesta, es necesario tener conductas de autocuidado como son cuidar nuestro sueño, cuidar nuestras relaciones sociales, hacer algún tipo de actividad lúdica, es decir, de diversión, la parte espiritual. Mire, pastora, la gente no lo cree, pero la parte espiritual es un ente que inclusive, científicamente hablando, apoya el tema del cuidado en la salud mental. Es vital. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces dicen, no, la religión vuelve loca a la gente. No, no es la religión. Es que hay enfermos mentales cuyo tema central es la religión, como puede ser los extraterrestres, como puede ser, como dije, los delirios de persecución, la celopatía, la erotomanía. Pueden ser cualquier tema central y algunos, evidentemente, hasta por un tema cultural, lo pueden tomar por aquí. Pero no es que es la religión, no. Al contrario, se ha demostrado que la parte de la fe tiene un impacto altamente, escúcheme bien, altamente positivo en la prevención, en el cuidado y en la restauración de la buena salud mental. Inclusive autores como Boris Cyrulnik, que es el padre de la resiliencia,
y otros autores hablan de que esa fe en la espiritualidad va a fortalecer el tema de la amígdala cerebral en este caso. Fíjese lo importante, me va a proteger de todos los elementos. Va de la mano realmente con Va de la mano. Con la salud. Va de la mano. Y como muy bien decía la pastora, acérquese a un psicoterapeuta. Por ejemplo, yo sé que usted, por ejemplo, ve casos, que acompaña a personas, y eso es importante, que podamos hacer esa revisión de a quién me puedo acercar y trabajarlo, porque no es un día. La gente cree, pastora, que yo voy y me siento con usted un día y ya. No, hay que darle seguimiento a los casos. Entonces, haga una inversión en usted, porque cuando usted está bien, su entorno está bien. Así es. Señores, no se dejen morir. Busquen ayuda, acérquense, llámenos a nosotras. Heidi Camilo está a la disposición. Yo estoy a la disposición también. Haga una cita y podemos sentarnos y ver su caso, escucharlo. Realmente estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestra invitada, y es que la fe juega un papel importante. Una persona que realmente está fortalecida espiritualmente puede dar mejores resultados en cuanto a los temas de salud emocional y también físico. Así que no se descuide, mire las banderas rojas. Si usted en el hogar, con sus hijos, con su esposo, alguien en el trabajo, usted ve que se está desconectando, que se está aislando o que tiene algún comportamiento que no es normal, ayude, señores, ayuden. Hoy escuchaba a alguien hablar y decía, nosotros estamos aquí para fortalecernos unos con otros, para ayudar, para edificar, para dar una palabra a tiempo. Y es muy posible que tu intervención pueda poner a salvo a alguien que está a punto de tomar una decisión equivocada. Así que, por favor, comparte este episodio con alguien que tú sabes que necesita ayuda, que está pasando por un momento difícil. Dale like a este segmento, compártelo, dile a alguien que sí, que tú puedes ayudarle, que está a tiempo todavía de resolver cualquier situación que se le haya presentado. Estamos aquí para ayudarte, así que ya tú sabes. Te invitamos a que reflexiones, a que estés muy atento, ora al Señor. Nosotros desde aquí también oramos a Dios para que todas las personas puedan nutrirse de la palabra de Dios, que puedan tener más tiempo de intimidad con Dios y fortalecer su vida espiritual, y que puedan estar a salvo, que puedan estar sobre la roca que es más alta que nosotros, que es Jesús. Jesús es la roca firme, y si estamos en Él, aunque vengan momentos difíciles, nosotros vamos a permanecer salvos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en una próxima entrega en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.